¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de revisar nuestros titulares. Edmundo González Urrutia se perfila como el favorito para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, superando al actual presidente Nicolás Maduro por más de 20 puntos en diversas encuestas. En Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó cuando asumieron el gobierno encontraron un país que tenía cáncer fiscal y metástasis monetaria, financiera, cambiaria e institucional. Estados Unidos ha prohibido importaciones de calzado, mariscos y aluminio de 3 empresas chinas acusadas de usar trabajo forzado de uigures. China enfrenta una crisis inmobiliaria con millones de nuevas viviendas vacías y sin compradores. Empezamos con el desarrollo de la información. Pese a la represión de la dictadura en Venezuela y a múltiples obstáculos, el candidato de la oposición democrática, Edmundo González Urrutia, se perfila como el favorito para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, superando al dictador Nicolás Maduro por más de 20 puntos en diversas encuestas. Sin embargo, el control del régimen chavista sobre los organismos electorales y la capacidad de represión del gobierno de Maduro siguen siendo preocupaciones importantes. Pese a la represión de la dictadura en Venezuela y a múltiples obstáculos, el candidato de la oposición democrática Edmundo González Urrutia se perfila como el favorito para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, superando al actual presidente Nicolás Maduro por más de 20 puntos en diversas encuestas. González Urrutia, respaldado por la líder opositora María Corina Machado, que fue inhabilitada por la dictadura, ha sabido ganar el apoyo de la ciudadanía en medio de una situación adversa. Este apoyo se refleja en las encuestas, donde González Urrutia aparece con una sólida ventaja. Saúl Cabrera, presidente de la firma Consultores 21, indica que el opositor tiene una intención de voto del 36%, con 11 puntos por delante de Maduro. Félix Seijas, director de la encuestadora Delfos, también señala un fuerte respaldo para González Urrutia, con un 55% de intención de voto frente al 25% para Maduro. Según Seijas, los indecisos podrían inclinar aún más la balanza a favor del candidato opositor en las próximas semanas. Otras encuestas, como las de Megaanálisis y Ercon Consultores, también muestran resultados favorables para González Urrutia, con un 61% y un 59% de apoyo respectivamente, lo que refuerza la tendencia de una victoria opositora. No obstante, el problema para las elecciones no es el respaldo hacia González Urrutia, sino el control que tiene la dictadura sobre los organismos electorales, la posible manipulación de los resultados y la capacidad de represión del gobierno de Nicolás Maduro. No han ofrecido garantía alguna de elecciones justas y además prohibieron la visita de observadores de la Unión Europea. No obstante, la oposición permanece optimista y consideran que es posible generar un cambio. Y ahora nos vamos a Argentina, donde durante el evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso y por el Instituto Cato, el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que al asumir el gobierno encontraron un país que tenía cáncer fiscal y metástasis monetaria, financiera, cambiaria e institucional. Caputo agregó que hicieron toda una cirugía que muy poca gente esperaba. El otro día escuchaba a un economista diciendo que se necesitaba un clínico. No puedo disentir más realmente. Lejos de clínico se necesitaba un grupo de cirujanos. El diagnóstico clínico era más que obvio. Teníamos un país con cáncer fiscal y metástasis monetaria, financiera, cambiaria e institucional. Era un paciente que estaba más cerca de pasar del otro lado de la vida que de recuperarse, ¿sí? Tuvimos realmente que hacer todo un proceso, toda una cirugía que muy poca gente
esperaba, se hizo en un lapso de 5 o 6 meses, cosas que realmente no se hicieron en 100 años. El país tuvo la convicción de votar un presidente que se animó a hacer eso que algunos hoy quieren subestimar, pero que nadie hizo en 100 años, ¿no? Y se hizo, como digo, de una manera sumamente prolija y ordenada. Era realmente muy difícil desatar todos esos cables juntos. Y por otro lado, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, intentó tranquilizar a los inversores respecto a una propuesta de reforma judicial, asegurando que el país mantendrá el Estado de Derecho. Sin embargo, estas reformas propuestas y la continuidad de la política de López Obrador muestran una tendencia preocupante hacia el control político del Poder Judicial, típico de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, intentó el martes calmar las preocupaciones de los inversores sobre una propuesta de reforma judicial, prometiendo que el país mantendría el Estado de Derecho mientras planea avanzar con las reformas. Su declaración ocurrió en un contexto en el que el peso se debilitó alrededor del 1.5% frente al dólar el martes. La coalición gobernante, liderada por el partido Morena de Sheinbaum, tuvo un mejor desempeño del esperado en las elecciones del 2 de junio, obteniendo una supermayoría en la Cámara Baja y casi una en el Senado, lo que les da una posición sólida para aprobar reformas constitucionales cuando la nueva legislatura asuma el cargo. Esta situación ha preocupado a los mercados, con el peso perdiendo aproximadamente un 8% frente al dólar la semana pasada, su mayor caída semanal en 4 años. La reforma judicial que Sheinbaum ha dicho priorizará propone que los jueces, incluidos los actualmente designados de la Suprema Corte, sean elegidos popularmente. Esta reforma podría alterar fundamentalmente el equilibrio de poder en México, facilitando la politización de la justicia. Aunque el nuevo Congreso tomará posesión a principios de septiembre, Sheinbaum no será inaugurada hasta un mes después, dando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores una ventana para intentar promulgar sus reformas. López Obrador dijo el martes que las reformas podrían aprobarse en septiembre. Sin embargo, la realidad muestra otra cara. Las reformas propuestas por Sheinbaum y la continuidad de la política de López Obrador reflejan una preocupante tendencia hacia el control político sobre el poder judicial, alineada con las características del socialismo del siglo XXI que busca consolidar el poder y minimizar la oposición. Queda por ver si Sheinbaum mantendrá esta posición al asumir el poder y si podrá desligarse de López Obrador. Y en Haití se anunció oficialmente el decreto que nombra a los miembros del nuevo gabinete. Esta nueva estructura gubernamental se establece 2 semanas después de que el Consejo de Transición Presidencial designara a Gary Conille como primer ministro interino. Conille además asumirá la función de ministro del Interior. Dominique Dupuy, representante de Haití ante la UNESCO, ha sido designada como ministra de Asuntos Exteriores. Dupuy es conocida por su vasta experiencia en relaciones internacionales y su habilidad para fortalecer lazos diplomáticos, lo que será vital para atraer apoyo internacional en este periodo de transición. El nuevo gobierno se enfrenta al desafío de combatir la violencia de las pandillas armadas que ha sumido a Haití en el caos durante los últimos años. La misión de esta administración es crítica para la estabilización del país, que ha visto un deterioro significativo en su seguridad y economía. El ex primer ministro Ariel Henry, quien fue nombrado justo antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021, tuvo una gestión altamente controvertida y se vio obligado a dimitir el 11 de marzo. La salida de Henry marcó el inicio de un proceso para crear un Consejo Presidencial de Transición durante una reunión entre haitianos y varios países, incluyendo Estados Unidos y organizaciones como la Comunidad del Caribe.
El Consejo de Transición, formado oficialmente en abril, está compuesto por 9 miembros y tiene un mandato que finalizará a más tardar el 7 de febrero del 2026. Su principal responsabilidad ha sido nombrar rápidamente a un primer ministro y formar un gobierno inclusivo. Y ahora nos vamos a Panamá, donde Miguel Lecaro Bárcenas, coordinador de la transmisión de mando presidencial, afirmó que los mandatarios de Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Paraguay han confirmado su asistencia a la toma de posesión del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, que se celebrará el próximo 1 de julio. Al momento tenemos confirmaciones por escrito de Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Honduras. Estamos en ese proceso. Yo estoy confiado en que llegarán muchas más confirmaciones de jefe de Estado y de Gobierno de aquí al 1 de julio. He invitado 75 países para que se hagan representar. Lógicamente, por temas presupuestarios no se puede invitar a todos los países del mundo, entonces se ha optado por invitar a países que tienen representación diplomática en Panamá o que Panamá tiene representación diplomática en esos países. 65 países, lo que es un buen porcentaje, pero no todos lógicamente es jefe de Estado y de Gobierno, a nivel de embajadores en misión especial, a nivel de jefes de órganos del Estado. Hay presidentes que designan al presidente de la Corte o al presidente de la Asamblea Nacional de su país para que lo represente. Cada país decide el nivel en que se hace presente, pero esperamos que muchos de los países invitados asistan. Hay algunos que causan más expectativa. Todos son invitados especiales para el presidente Mulino, pero sin embargo están en la libertad de venir, de designar, pedirán las respectivas disculpas si no pueden asistir, pero todavía tenemos 20 días de aquí a la ceremonia, así que esperamos que muchos confirmen de que haya. Con esas declaraciones nos vamos a la primera pausa del programa. Volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Las recientes elecciones en la Unión Europea han visto un significativo avance de la derecha en varios países miembros. Este fenómeno está generando un notable impacto en la política europea y atrayendo la atención en Estados Unidos, especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales. El éxito de la derecha en Europa refleja un creciente descontento con las políticas de izquierda y podría influir en el panorama político estadounidense. Las recientes elecciones en la Unión Europea han significado un gran avance para la derecha, con importantes victorias en varios de los 27 países miembros. Este fenómeno ha generado un impacto significativo en la política europea y está captando la atención en Estados Unidos, especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales. El éxito de los partidos de derecha en Europa es una muestra más del creciente descontento con las políticas de izquierda, que además han mostrado políticas fallidas que han permitido un aumento geopolítico de tensiones. Esta izquierda global ha sido representada no solo por líderes socialistas de Europa, sino por el gobierno de Joe Biden, directamente involucrado en conflictos como los de Ucrania y Medio Oriente al mostrar una postura errática. El rechazo a la izquierda ahora podría reflejarse en las elecciones de Estados Unidos, en las que Donald Trump representa un giro a la derecha tras el fracaso económico y geopolítico del gobierno de Joe Biden. Uno de los temas cruciales para Europa es también la migración descontrolada, que ha generado descontento y preocupación especialmente en lugares como Alemania o Países Bajos. Esta preocupación es muy alta también en Estados Unidos y uno de los puntos más bajos de la administración Biden. El resurgimiento de la derecha en Europa se debe en gran medida a la frustración con la crisis migratoria, las regulaciones restrictivas ambientales y un crecimiento económico estancado. Donald Trump ha mostrado apoyo a la derecha europea y su crecimiento puede generar un impulso que puede resonar e impulsar el descontento hacia Joe Biden.
Según un análisis del diario Las Américas, a pesar de los avances de la derecha en Europa, el centro político aún conserva el control del Parlamento de la Unión Europea. Sin embargo, el éxito de la derecha podría influir en la política estadounidense, donde las divisiones entre los partidarios de Trump y los demócratas de Biden reflejan las tensiones observadas en Europa. Y ahora les contamos que Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido una fuente constante de controversia y problemas legales que afectan la imagen de su padre, quien busca la reelección. Este martes, Hunter fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma de fuego al mentir sobre su consumo de drogas en un formulario de compra en el 2018. A pesar de este veredicto, Joe Biden ha reafirmado su apoyo incondicional a su hijo, algo que ha hecho desde que iniciaron los problemas de Hunter con la justicia, incluyendo investigaciones que podrían involucrar al actual presidente de los Estados Unidos. Hunter Biden, de 54 años, tiene un historial marcado por adicciones y negocios cuestionables en el extranjero, que han sido investigados por los republicanos. La sospecha es que en esos negocios, Joe Biden, en ese momento vicepresidente de Barack Obama, utilizó su posición para favorecer a su hijo, incluyendo presiones para remover a un fiscal que investigaba a Burisma, compañía de la que Hunter era parte del directorio. Hunter, frecuentemente visto al lado de su padre y acompañándolo en viajes oficiales, enfrenta investigaciones del Congreso por sus negocios en el extranjero. Además, en septiembre, Hunter Biden se enfrentará a otro juicio por evasión fiscal, un caso que ocurre en un momento en que Joe Biden busca enfocar la atención en su rival, Donald Trump. Asimismo, les contamos que Estados Unidos ha prohibido importaciones de calzado, mariscos y aluminio de 3 empresas chinas acusadas de usar trabajo forzado de uigures. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que esta medida se enfoca en sectores clave de la economía de Xinjiang para evitar que productos fabricados con trabajo forzado entren al mercado estadounidense. Estados Unidos ha añadido a 3 empresas más a una lista que prohíbe las importaciones de firmas supuestamente involucradas en el uso de trabajo forzado de uigures en China, según un aviso del gobierno estadounidense publicado en línea este martes. Los últimos objetivos incluyen al fabricante de calzado Dongguan Oasis Shoes Company, el productor de aluminio electrónico Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Company y el procesador de alimentos Shandong Meijia Group Company, también conocido como Rishao Meijia Group, según el aviso del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El departamento, en un comunicado aparte, aseguró que con esas acciones están aumentando su enfoque en los sectores de mariscos, aluminio y calzado, que juegan un papel importante en la economía de Xinjiang, y asegurando que los bienes producidos con trabajo forzado se mantengan fuera del mercado estadounidense. Numerosas empresas han sido añadidas a la lista de entidades de la Ley de Prevención de Trabajo Forzado de Uigures, que restringe la importación de bienes relacionados con lo que el gobierno de Estados Unidos ha caracterizado como un genocidio en curso de minorías en la región occidental de Xinjiang en China. Funcionarios estadounidenses dicen que las autoridades chinas han establecido campos de trabajo para los uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en Xinjiang. Esta acción revela las muchas veces ignoradas violaciones de derechos humanos que ocurren bajo el Partido Comunista Chino dirigido por Xi Jinping. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con más. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario.
China enfrenta una crisis inmobiliaria con millones de nuevas viviendas vacías y sin compradores. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en abril había cerca de 391 millones de metros cuadrados de propiedades residenciales sin vender. Esta sobreabundancia de viviendas vacías plantea un gran desafío para el gobierno chino y afecta a un sector que históricamente ha representado una cuarta parte del PIB de este país. En toda China, desde Beijing hasta Shenzhen, millones de nuevas viviendas construidas permanecen vacías y sin compradores. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en abril había cerca de 391 millones de metros cuadrados de propiedades residenciales sin vender. Según informó The Guardian, esta sobreabundancia de propiedades vacías ha generado un problema para el gobierno chino, generando tensiones sobre el propósito de la construcción de viviendas en un país donde la inversión en propiedades se consideraba una apuesta segura. Desde que el sector inmobiliario entró en crisis en el 2020, debido a la pandemia y una repentina represión regulatoria, la industria, que tradicionalmente representa alrededor de una cuarta parte del PIB, ha estado en una espiral descendente. La fe tambaleante en la economía y la incapacidad de los grandes desarrolladores para cumplir con las entregas han mantenido a los posibles compradores de viviendas al margen. Las autoridades locales han intentado tácticas para incentivar el mercado inmobiliario de manera artificial, pero ninguna ha funcionado. Entre enero y abril, las ventas de propiedades residenciales nuevas cayeron más del 30% en comparación con el año pasado. El mes pasado, el Banco Popular de China anunció un fondo de représtamo de 300.000 millones de yuanes para apoyar a los gobiernos locales y empresas estatales a comprar propiedades no vendidas y convertirlas en viviendas asequibles. Sin embargo, analistas citados por The Guardian dicen que este estímulo será insuficiente frente a los problemas del sector inmobiliario. Andrew Collier, director de Orient Capital Research citado por The Guardian, señala que intentos anteriores de remodelar viviendas en China han encontrado dificultades debido a la corrupción y a la falta de viabilidad financiera. Los gobiernos locales, ya agobiados por una deuda de 13 billones de dólares, no son salvadores probables cuando también están presionados para equilibrar sus cuentas. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchenos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.